Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el licenciado Luis Miguel de Camps, presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, abogado de los tribunales de la República y hijo de un patriota de nuestra epopeya histórica reciente, Atuey de Camps Jiménez, nuestro amigo a quien queremos muchísimo y que Dios lo tenga en gloria. Licenciado Luis Miguel de Camps, nos gustaría que usted nos dijera cómo visualiza el panorama político dominicano de hoy, con tantas preocupaciones. ¿Qué diría usted? Guillermo, en primer lugar quiero agradecerle la invitación. Me siento muy contento de estar aquí en Aeromundo. Aeromundo, una tribuna democrática de la República Dominicana que ha estado en los aires del espectro radioeléctrico por más de 52 años. Un verdadero honor. Muchísimas gracias. Respecto de su pregunta, don Guillermo, la República Dominicana se encuentra hoy en una situación sumida de dificultades. Pero dificultades que no son la falta de responsabilidades del pueblo, sino de los gobernantes que hemos tenido. Nosotros hoy en la República Dominicana tenemos un partido que gobierna o desgobierna la República Dominicana por casi 2 décadas. Don Guillermo, hay dominicanos y dominicanas ya hábiles, aptos para votar, que no han conocido otra cosa que no sea este PLDismo. La República Dominicana se siente hastiada. Nosotros como dominicanos estamos hartos de que este partido pretenda mantenerse constantemente en el poder. Yo soy uno de los dominicanos que más del 68% de este país ha dicho que está en contra del continuismo, que se opone a la reelección presidencial del presidente Danilo Medina Sánchez, porque es que no podemos seguir con lo mismo. La reelección en la República Dominicana ha sido una verdadera desgracia, una maldición. Es una actitud irresponsable de quienes nos han gobernado el querer mantenerse. La reelección socava los principios democráticos institucionales. La democracia sufre con las posibles repostulaciones de los gobernantes porque fomenta que los funcionarios de turno tengan que buscar los dineros. ¿Y de dónde lo van a buscar? ¿Lo van a buscar de sus propios bolsillos? No, del bolsillo del pueblo. Además, la reelección presidencial por el periodo inmediato, don Guillermo, se ha convertido en el más importante obstáculo para que haya renovaciones de generaciones políticas que puedan traer no solamente nuevas ideas, sino nuevas fuerzas sanas a dirigir los destinos de la nación. Pero sin embargo, el que todavía es presidente del Partido de la Liberación Dominicana, brazo político del gobierno, el corrupto y abusador de Leonel Fernández Reina, ese quiere volver sin rendir cuenta. ¿Qué dice usted? Mire, don Guillermo, justamente ahora que se transmite este programa, se cumple una semana de una actividad pública que ha hecho el doctor Leonel Fernández, que ha llevado un concierto a la población dominicana de artistas muy destacados, muy talentosos, muy costosos para el entretenimiento. Pero una actividad que es la ostentación de la desfachatez más grande que ha hecho político alguno en la República Dominicana en los últimos años. Una actividad que costó millones y millones y millones de pesos y dólares. Pero dinero que no solamente se sabe el costo, sino que no se sabe el origen. Pretenden regresar justamente sin haber, como usted señala correctamente, rendido cuentas, pero haciendo cuentos. Entonces, en la República Dominicana, una figura como Leonel Fernández, que se jacta de decir públicamente de que sus amigos son los que tienen el dinero
y que él supuestamente no lo tiene. Pero señores, en un país con un mínimo de democracia, un funcionario público, más aún un presidente o expresidente, y más aún uno que pretende regresar, que diga eso, que a confesión de parte, relevo de pruebas, es causa suficiente para la inhabilitación política, porque es una confesión de que sus intereses se encuentran comprados con dineros oscuros y espurios. Pero esta es la República Dominicana y no pasa nada. No pasa nada cuando vemos que dicho individuo se encuentra rodeado de los mismos personeros. Senador Félix Bautista, de la provincia de San Juan de la Maguana, de San Juan, el individuo encartado en el proceso de Odebrecht, Díaz Rúa, individuos como Diandino, por decir algunos. En el caso de Félix Bautista es la personificación de la corrupción pública administrativa en la República Dominicana en los últimos 20 años. Caso Sunland, entre otros, nacionales e internacionales, si no, váyanse a Perú y averigüen. Pero tenemos también el caso de Odebrecht, en donde el gobierno actual ha excluido, el gobierno actual de Danilo Medina ha excluido intencionalmente a personas que se han encontrado relacionadas. Y tenemos como el caso mencionado hace un momento de Andino Peña, en donde una distinguida, destacada, comunicadora, periodista e investigadora, Alicia Ortega, hace algunos ya más de un año, una entrevista y un reportaje a profundidad en donde más de 30 mil millones de pesos no se saben el origen. ¿Y qué ha pasado? No ha pasado nada. Cuando se pretendía hacer un circo, que se hizo, pero les quedó mal, de supuesta persecución, cuando la Procuraduría de la República la dirigía Francisco Domínguez Brito, que ahora supuestamente es precandidato de ese partido, falta a su responsabilidad como Procurador General de la República y no somete hasta las últimas consecuencias su búsqueda por las consecuencias que la ley tiene que hacer. El país está cansado, don Guillermo. El país no puede seguir. Eso fue con Félix Bautista. Correctamente. Los 25.000 millones. Correctamente. Pero lo que ha visto el país es que el continuismo insaciable del PLD no puede continuar. Así como se encuentra actualmente el caso de funcionarios del actual gobierno que preside el presidente Medina, en donde tenemos muchísimos escándalos día tras día, pero además situaciones tan escandalosas como la sobrevaluación de Punta Catalina, en donde investigaciones internacionales, además de las propias nacionales, han señalado las incongruencias. Por ejemplo, los contratistas de origen italiano, en donde la Fiscalía de Italia investiga y dice, bueno, pero ese proyecto que usted ha hecho varios similares, pero ese tiene el triple del precio de lo que usted ha tenido en los anteriores. ¿Y por qué? Por la corrupción pública administrativa, también obviamente pública y privada, porque tiene que haber un corruptor y un corrompido. Licenciado Luis Miguel de Camps, usted que es presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, un partido que forma parte de las minorías que son tan importantes en la democracia dominicana. ¿Cómo ve usted el comportamiento de la Junta Central Electoral con decisiones como la que acaba de tomar, que 26 provincias el voto va a ser no de arrastre y 6 que sí va a ser de arrastre? ¿Qué dice usted? Mire, don Guillermo, a nosotros nos causa una profunda tristeza el hecho de que la Junta Central Electoral esté dando estas señales. Y le explico por qué. A nivel personal, a mí me une lazos de afectos con muchos de los miembros de esa organización. El presidente de la organización fue mi profesor, el señor Henry Mejía, fue fundador del PRCD en un momento determinado. La señora Carmen Inver es prácticamente tía mía, hermana de mi padrastro. Don Roberto Saladín, muy cercano amigo de mi familia y nuestro también. Y muy respetado. Y muy respetado, por supuesto. Pero me llena de profunda tristeza ver que personas tan queridas por mí y tan respetadas, algunos dirán hasta hace poco,
en algunos ámbitos, se vean envueltas en decisiones tan faltas de principios como esta. Y me explico. La última bomba que sale de ese organismo fue justamente lo que usted señala en su pregunta. La declaración por casi decreto de que existen dos tipos de dominicanos, unos que valen y otros que no valen. Unos a quienes se les respeta sus derechos fundamentales protegidos constitucionalmente, como el derecho de elegir directamente a sus representantes, y otros a quienes no le interesa. Pero sucede que esa Junta ha decidido que más del 56% de los dominicanos no tenemos el derecho de elegir directamente a nuestros representantes. ¿Por qué? Porque la Constitución establece que el voto debe ser directo, pero con el arrastre el voto no se hace directo. Y la Junta ha decidido que en las provincias que representan más del 56% de la población dominicana haya arrastre. Eso es algo que no tiene el más mínimo sentido lógico ni jurídico. Que los dominicanos, en mayoría, no vamos a poder elegir al senador que queremos, al diputado que queremos, al alcalde que queremos o al presidente que queremos. Así es. Pero además de eso, don Guillermo, cuando usted señala sobre la Junta Central Electoral en su pregunta, es de fundamental importancia. La Junta Central Electoral es el organismo llamado a darle tranquilidad a esta sociedad. Es el organismo llamado a darle sosiego a esta valipundiada sociedad dominicana que no resiste más ataques. Pero lo que se ha dedicado con esa decisión es justamente lo contrario. Pero junto con eso, don Guillermo, la semana pasada salió a la luz pública otro desaguisado de la Junta Central Electoral, en donde en la formación de las juntas municipales, la mayoría de los dirigentes o jueces, porque ahí sí son jueces, de esas juntas municipales están en la nómina pública y o son miembros del partido de gobierno. A pesar de haber hecho un proceso ejemplar, el proceso de consulta, en la mayoría de los lugares no se eligió a ninguno de los que la propia sociedad propuso como miembros de la Junta Central, de las juntas municipales. Pero otro desaguisado más, don Guillermo, que se añade a ese listado de problemas, es el hecho que la Junta Central Electoral ha decidido no cumplir la ley en cuanto a la forma de cálculo de los partidos, en cuanto a la posición y muchísimas otras cosas. Entonces, a nosotros nos preocupa, como dominicanos, como dirigentes políticos y como representantes de un partido que se ha caracterizado por la coherencia y la posición frontal de sus posiciones, valga la redundancia, que esa Junta Central Electoral caiga en el historial de juntas, como sucedió, por ejemplo, con las que dirigió García Lizardo, u otras peores, sobre todo cuando hay gente tan querida por la sociedad. Pero están a tiempos. Exactamente. Para modificar posiciones equivocadas. Exactamente. Para modificar posiciones que tarde o temprano, cuando van al Tribunal Constitucional, van a tener obligatoriamente que declararse que no tenían razón. Efectivamente. Nosotros, aprovechando eso, a un año prácticamente de las elecciones congresuales y presidenciales, le decimos a la Junta Central Electoral, distinguidos miembros de la Junta, recapaciten, no pueden obstinarse con posiciones que no están fundamentadas ni en la Constitución ni en la ley, sino que por lo contrario la contradicen. Dense cuenta de que complacer a presiones aparentemente no es lo que el país reclama, ni mucho menos lo que merece. Por favor, dense cuenta de que la patria, primero, hay que protegerla y desarrollarla, pero también cómo quedarán hacia el futuro sus credibilidades personales si ese tipo de cosas no se toman. Por ejemplo, luego de aprobada la reglamentación que aprobó el arrastre en la mayor parte de la población, con 6 provincias, el miembro titular de dicho organismo, don Roberto Saladín, emite una documentación planteando una posición disidente. Nosotros felicitamos al doctor Saladín. Nosotros también, nosotros estamos totalmente identificados
con una posición transparente como la del doctor Roberto Saladín. Saludamos esa posición. Lo que necesitamos es que esa posición también haya sido hecha válida en el proceso de reglamentos. Es probable, y ya estoy especulando, es probable que al estar él en contra del arrastre, por querer cumplir la Constitución, le hayan planteado una especie de Frankenstein salomónico en dividir a los dominicanos entre los que valen y entre los que no valemos, y entonces hacer eso. Habrá tal vez él pensado, bueno, mejor agarrar 26 provincias que ninguna, tal vez. Pero independientemente de lo que ahí adentro haya ocurrido, la realidad es que esa posición que públicamente hizo el doctor Saladín no solamente debe hacerse después de los hechos, sino durante y antes de los hechos también. Ojalá pueda esa posición que ha hecho pública convencer a sus demás colegas, miembros de dicho organismo, de la sensatez, además de la ilegalidad de la decisión, de la sensatez que significa, como decía el profesor Juan Bosch, llevar el Estado a su propia legalidad, llevar a la Junta a su propia legalidad. Esa es la responsabilidad que el país reclama con toda justa razón. Licenciado Luis Miguel de Camps, no podemos dejar de hacerle esta pregunta. Usted es uno de los líderes jóvenes que forman parte de la oposición política. En 27 encuestas vemos que el que está encabezando el liderazgo de la oposición es Luis Abinader, el candidato del cambio, que no es corrupto ni ladrón, como decimos nosotros. ¿Cómo entiende usted que es tan importante que el Partido Revolucionario Moderno y todas las fuerzas que forman parte de la oposición política se puedan entender para fortalecer su participación en esos desafíos electorales que se avecinan? ¿Qué diría usted? Mire, don Guillermo, efectivamente, como usted señala, muchas encuestas de opinión que se han hecho públicas señalan a nuestro amigo Luis Rodolfo Abinader y Corona como puntero en dichos estudios. Y eso es algo interesante. Eso puede ser una señal de que el país esté reclamando, como en efecto lo está haciendo, de que el continuismo PLDista hay que ponerle un paro con votos, de que el continuismo PLDista lo único que ha dejado como legado es la inseguridad ciudadana, lo único que ha dejado como legado es la política de endeudamiento de este país. Ese es el legado del PLD. El legado del PLD es la crisis moral y familiar que existe en la República Dominicana, en donde el feminicidio está al orden del día y pretenden combatirlo con proyectos de programas de publicidad. No, el legado del PLD en la República Dominicana ha sido que niñas paren niños, en donde la violación a los derechos fundamentales se materializa diariamente y cada día aumenta más. El legado del partido de gobierno que pretende seguir con el que está o que quiere seguir con el que estuvo es lo más importante, la pérdida del respeto de lo más sagrado, que es la vida de los dominicanos. Cuando los niveles de inseguridad y de criminalidad en la República Dominicana están en niveles inexpresables. Señores, don Guillermo, en la familia dominicana hoy, un dominicano sale en la mañana, en la madrugada, a la calle a buscar el sustento propio y el de su familia. Y no se sabe si va a regresar. No se sabe si esa persona va a ser víctima de un atraco o peor aún, asesinada por comprarle, por tomarle un celular, por tomarle una cartera vacía. Ese es el legado del PLD. Un legado que ha permitido que esta sociedad se suma en el desempleo, se sumerja en la falta de esperanza, en donde las nuevas generaciones que representamos también quieren echar hacia adelante, queremos formar familia, pero no podemos porque el PLD lo impide. El régimen, por ejemplo, de impositivo hace que las empresas desaparezcan. Las empresas pequeñas, medianas y mucho más las grandes van bajando en su productividad y desapareciendo porque los dineros tienen que entregárselo al gobierno del PLD. ¿Para qué? Para que se lo lleven los bolsillos de ese comité político del PLD, que es una reunión de multimillonarios, pero multimillonarios sustentados ¿en cuáles empresas?
multimillonarios sustentados en cuáles actividades económicas fuera de las preferencias y el tráfico de influencias del Estado. Nadie lo conoce. Falta de consecuencias, falta de producción de cuentas, de rendir cuentas. Ante esa realidad, el pueblo reclama, pide, llama a que la oposición política dominicana asuma la responsabilidad que le corresponde, y es de unificar propuestas conjuntas. El Partido Revolucionario Socialdemócrata, que me honra dirigir en este momento, ha sido el partido con su presidente fundador que más ha trabajado por la unidad política de la oposición en los últimos 14 años de la República Dominicana, liderado por Atuey de Camps. Pero no fue posible en el 2008, no fue posible en el 2010, no fue posible en el 2012, no fue posible en el 2016. ¿Por qué? Por la falta de visión de muchos líderes de oposición. Y ciertamente, nuestro amigo Luis Abinader aparece en muchas encuestas como puntero. Pero usted sabe también, don Guillermo, que en esas mismas encuestas aparecen los números diciendo que ese partido, asumiendo que ese candidato logre alzarse oficialmente con la candidatura, no gana solo ese partido. Si asume esa organización la misma postura y posición y miopía que asumió en procesos anteriores, lo que va a estar haciendo es apoyar al PLD, es apoyar al continuismo del gobierno PLDista. Y eso es algo que el Partido Revolucionario Socialdemócrata se opone. Es decir, nosotros trabajamos por la unificación de la oposición incansablemente, como lo hemos hecho durante más de 14 años, porque estamos junto con el pueblo dominicano en la lucha por el adesentamiento de esta vilipendiada democracia. Democracia titular, pero realmente no es que tenemos democracia. La falta de control es el control que tiene el PLD en el Congreso, en el Ejecutivo, en los ayuntamientos, en los tribunales. Es evidente, y eso hay que removerlo con votos, unificación de criterios, trabajo conjunto, con dignidad y política para todos los dominicanos. Licenciado Luis Miguel de Camps, con usted podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional, pero vamos a permitirle a que usted pueda despedirse de la familia dominicana aquí en Aeromundo haciendo una exhortación. Muchísimas gracias. Don Guillermo, en primer lugar, para mí es un verdadero placer haber podido contar con esta invitación y compartir con usted y con los amigos televidentes que durante tantos años hacen de este programa una institución. Decirles que nosotros somos opuestos a la corrupción pública y privada porque hemos sido formados por nuestros padres con valores y principios. Y como representantes de una nueva generación, queremos solicitar a la población el apoyo y la confianza en la regeneración que representamos para lograr las posiciones que no solamente van a llevar el cambio político de personas, sino el cambio de políticas públicas a favor del pueblo dominicano. Licenciado Luis Miguel de Camps, usted aquí en Aeromundo tendrá muchas oportunidades. Usted de los líderes políticos de oposición que representan minorías que son tan importantes, que representan al Partido Revolucionario Socialdemócrata y que tienen tanto derecho de estar precisamente haciendo llamados a los que están ahora como el Partido Revolucionario Moderno, a Luis Abinader, a que hay una necesidad de unificación, de buscar políticas comunes para materializarla en un gobierno de unidad nacional. Pero hay que tener visión y nosotros creemos que la va a haber y que toda la oposición va a poder transitar un camino como lo desea la mayoría del pueblo dominicano para producir el cambio político. Le reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición. Muchas gracias. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana. Lo ha sido el licenciado Luis Miguel de Camps, presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana, que lo será Monseñor Víctor Masalle, obispo de la diócesis de Baní, de San Cristóbal y de San José de Ocoa. Aeromundo.